Marcos 7, versículos del 31 al 37. Y si ya lo encontró, vamos a ponernos de pie, mis hermanos. La palabra del Señor dice así: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y un tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Hermanos, pueden tomar asiento y voy a dejarlos con el pastor Rodrigo. Creo que este corto relato de apenas 6 versículos, creo que lo hemos leído muchas veces, pero al no relacionarnos con él, al menos directamente, lo hemos pasado de largo. Eso en el mejor de los casos, porque también hay historias bastante perturbadoras que han confundido lo que es una descripción con lo que es una prescripción, como hemos visto mientras estudiamos interpretación bíblica, lo que quiere decir de que una narrativa no es normativa. Lo que se está narrando aquí no necesariamente se tiene que hacer así. Pero he escuchado de casos que han querido hacer de esto que es algo descriptivo, algo normativo. Así que ustedes en su mente, ya conociendo la historia, se imaginarán qué cosas se llevan a cabo en otros sitios, ¿verdad? De tan solo pensarlo se me revuelve un poco el estómago. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el fin de esta historia? ¿Por qué Marcos es el único de los evangelios que nos presenta esta historia? Si vamos a los demás evangelios, nosotros podemos ver de que los demás evangelios obvian esta historia, y el evangelio de Mateo nos dice que después del encuentro con la mujer sirofenicia, llegando al mar de Galilea, trajeron muchos enfermos, grandes multitudes, traían consigo a sus cojos, a sus lisiados, a sus ciegos, a sus mudos. Pero solo Marcos entra en detalle en esta historia en particular. ¿Qué hay entonces en este encuentro con Jesús que para Marcos es necesario que él lo plasme en su evangelio? No debemos olvidar, como hemos dicho al comienzo de la serie, que es el apóstol Pedro, que es lo que la tradición nos cuenta, que es el apóstol Pedro quien está narrando estos hechos a Marcos. Marcos está recopilando todo esto de la boca de Pedro. Y creo yo que esto nos muestra qué gran impacto esta historia, este encuentro entre Jesús y el mudo o el tartamudo, qué gran impacto causó en el corazón del apóstol Pedro. Pedro pudo haberse sentido identificado en este cuadro. De lo contrario, ¿cuál sería la razón para incluirlo? Por último, es una sanación más de las miles y miles que Jesús ha llevado a cabo. Pero en esta historia hay detalles con los cuales el apóstol Pedro quizás se sintió tan identificado, quizás se quedó boquiabierto, que al ver una realidad espiritual graficada por medio de un impedimento físico, esto quedó plasmado en su mente. Y creo que por eso esta historia está incluida. Creo que por eso Marcos lo incluye en su evangelio. Y sí, hermanos, hay muchos chistes acerca de tartamudos. Yo no voy a contar aquí ningún chiste, por si acaso están esperando. Pero hay algo más que se desprende de estos cortos versículos. Creo que aquí también podemos ver cómo Jesús sigue mostrando su compasión con el necesitado, pero a la vez vemos que usa métodos poco convencionales. ¿Para qué? Para llevar a cabo sus propósitos.
¿Con cuál fin? Con el fin de que toda la gloria sea dada al Padre. Y al ver esto, hermanos, no solo nos queda a nosotros también confiar en el amor personal de Jesús que vemos en esta historia, sino que debemos de confiar que Él va a llevar a cabo sus propósitos aún por medio de métodos que no son convencionales. Y que sumado a todo esto, Jesús también nos está dando un modelo de lo que es el ministerio para con aquellos que sufren las consecuencias de vivir en un mundo caído, sea cual sea esas consecuencias. Debemos demostrar la misma compasión que Jesús nos muestra en esta historia. Al fin y al cabo, el fin es el mismo, que el nombre de Dios sea glorificado. Y hermanos, cuando estudiaba este pasaje, luchaba mucho por ponerle un título al sermón. Dije yo, quizás cuando Jesús escupe sea un buen título. Cuando Jesús mete los dedos al oído. Pero creo que lo que este pasaje nos deja ver claramente es el toque personal del Mesías. Es el título del sermón de hoy. Y vamos a ver que ese toque personal del Mesías, primeramente, como nos muestran los versículos del 31 al 35, es conforme a su voluntad. Versículo del 31 al 35, es conforme a su voluntad. Y en el versículo 36 y 37 veremos que este toque personal del Mesías es para la gloria de Dios. Cada encuentro, hermanos, que el Señor Jesús tiene con alguna persona que muestra una clara dificultad, un claro impedimento físico, no debemos perder de vista que nos apunta a una realidad espiritual. Jesús muestra a través de estos milagros cómo solo Él puede realizar el gran milagro o el milagro mayor en la vida de un pecador que está muerto en sus delitos y en sus pecados. Así que antes de introducirnos al texto, hermanos, antes de introducirnos al pasaje, les ruego que me acompañen en oración para que el Señor nos ayude. Te damos gracias, oh buen Dios, llamado Padre. Te damos gracias, Señor, que tú no nos has dejado a nuestras propias expensas, que por medio de tu palabra, Señor, tú te has dispuesto a edificar a tu pueblo. Por medio de tu palabra, Señor, tú te has dispuesto a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y tú has dispuesto, Señor, que sea tu palabra central en todo lo que hace tu pueblo domingo tras domingo. Señor, este es el momento cumbre, este es el clímax, Señor, de nuestro culto hacia tu nombre, en donde tu palabra, que es inerrante, se expone. Ayúdanos, Señor, a exponerlo con toda diligencia y con toda fidelidad, pero también a escucharlo, Señor, con toda diligencia, disponiendo nuestro corazón a la obediencia a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Muchos comentaristas dicen que han pasado por lo menos 80 días desde que Jesús se encontró con la mujer sirofenicia hasta este punto de la historia. Estos comentaristas coinciden en decir que Jesús ha pasado 80 días en tierra de los gentiles, posiblemente dando la misma esperanza que le dio a la mujer cananea, que la gracia del Señor llegaría a ellos. Eso es una manera por la cual podemos encontrar una explicación de la ruta que toma Jesús para volver al mar de Galilea. Como dice el versículo 31, dice que volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea. Y eso tendría sentido si donde se encuentra él hay una línea directa hacia el mar de Galilea y Sidón está en medio, pero no es así. Jesús ha ido hacia el norte, de ahí vuelve a bajar por la parte este, que sería el mar de Galilea, pasa por Decápolis y es ahí donde recién sube al mar de Galilea, hace una ruta de estilo de U, boca abajo, y después vuelve a subir. Y es ahí donde llega hasta Decápolis, y es ahí donde vemos este hecho. Ahora todos recordamos lo que sucedió en Decápolis, ¿verdad? Y qué bueno ver la seguridad en sus rostros de todos ustedes al recordar lo que pasó en Decápolis. Recordemos que en esa ciudad de Decápolis es donde Jesús tiene el encuentro con el endemoniado gadareno.
Es ahí donde Jesús liberta a este endemoniado, el cual estaba poseído por una legión de demonios, y vuelve a esta región. Ahora pónganse en los zapatos de los discípulos. Una vez más, ellos están pensando que esta decisión de Jesús quizás no tiene sentido. ¿Por qué esa ruta tan larga? ¿Por qué de nuevo vamos a llegar hasta Decápolis? Y es que ahí iba a suceder algo que tenía que impactar la vida de ellos. Recordemos el fin del encuentro entre Jesús y el endemoniado gadareno. Jesús le manda a que vaya y que le cuente a su familia cuántas grandes cosas el Señor ha hecho por él. Recordemos que en esta región es donde estos demonios poseen o se meten en una manada de cerdos, y estos saltan a un abismo, y la gente de ese pueblo decide expulsar a Jesús de ahí. Pero quedó un misionero, que es esta persona que había quedado libre, esta persona que había quedado impactado por el poder de Jesús, y él sale a pregonar todo lo que él ha recibido por parte de Jesús. Así que él se va por toda Decápolis y comenzó a pregonar lo que Jesús había hecho por él, y es ahí, en esa región, en donde a Jesús le traen un sordo tartamudo. Esa región donde antes Jesús había sido expulsado. Ahora el misionero que Jesús había dejado en esta región ha cumplido con su misión, ha proclamado su nombre. Ahora hay mucha gente que sale al encuentro de Jesús. Lleva a sus enfermos. Y notemos que dice que le trajeron. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron a un sordo tartamudo. Muchos comentaristas dicen que quizás, así como el paralítico fue asistido por sus amigos, quizás este sordo tartamudo fue llevado también por sus amigos. Otro dice que quizás eran familiares. La verdad es que no importa quién fue. Este anonimato es importante, hermanos, porque ellos no son los protagonistas de la historia. Y Marcos lo entiende así, por eso que no incluye cuál era el parentesco que estas personas tenían con este sordo tartamudo. Aquí lo que se quiere resaltar no es la hazaña de ellos haber llevado a esta persona ante Jesús, sino el milagro que Jesús está a punto de hacer. Eso es lo que quiere resaltar Marcos. Así que no importa quiénes son los que lo llevaron. Lo que sí también podemos ver es la fe y la confianza que este tipo de personas o estas personas tenían en que Jesús era suficiente para poder sanar a esta persona de este impedimento tan peculiar. Pero ellos no son los protagonistas. De la misma manera como tampoco nosotros somos los protagonistas, hermanos, cuando compartimos el evangelio con alguien. Nuestros nombres no importan. Muchos quieren hacer alarde de cuánto han alcanzado a cuánta gente, pero tú no eres importante, hermano, yo no soy importante. Somos instrumentos en manos de Dios para un propósito mayor, para que la gloria sea para aquel que es capaz de salvar. Así que la gloria no es para nosotros, la gloria no es ni siquiera para la iglesia local, la gloria no es para algunos ministerios. La gloria no es para aquellos que están discipulando, la gloria siempre es para Dios. Esa fe que este grupo de personas tenía en Jesús, la vemos reflejado en su ruego. Dice, y ellos le rogaron que le pusieran la mano. Y una vez más vemos estos componentes que ya Marcos nos ha ido señalando, ¿verdad? Fe, ruego y esperan la respuesta del Señor. Y es lo único que nosotros como humanos podemos hacer. Tener fe en aquel que es capaz de salvar y rogarle por misericordia. Y eso lo vemos también en la mujer cananea que tenía el encuentro con Jesús en el pasaje anterior. Este grupo de personas traen a este sordo tartamudo delante del Señor y le ruegan que le pongan la mano encima. Ahora, quizás tú no tienes un sordo tartamudo en tu casa, pero es la misma actitud que debemos de tomar, presentar nuestras cargas delante del Señor.
Presentar nuestra carga delante del Señor con fe. Y una vez más, no es una fe que me lleva a tener este pensamiento positivo o pensar que Él va a hacer conforme a nosotros le pedimos, sino esta fe que lleva a entregar nuestras cargas a aquel que es poderoso para sostenernos en medio de toda aflicción. Como dice Pedro, Él tiene cuidado de nosotros. Así que la fe no tiene que ver con esperar el resultado conforme a como yo quiero, sino que nosotros aguardemos en lo que Él va a hacer y que en eso debe complacerse nuestro corazón, ya que Él va a hacer lo que solo Él sabe hacer y Él va a mostrarnos su voluntad, y su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Aunque parezca mentira, muchos luchan con este texto de que la voluntad del Señor siempre es buena, agradable y perfecta, y creen que hay cosas de la voluntad o de los sucesos de la vida que pasan por encima de la voluntad del Señor, y todo es la voluntad del Señor. Muchas veces al final la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta, no va a ir conforme a lo que yo creo que debiera suceder. O no se va a llevar a cabo conforme yo quisiera. Y eso es lo que el versículo 33 de una manera muy gráfica nos muestra. Mire el versículo 33. Y tomando la parte de la gente, metió los dedos en la oreja de él y escupiendo tocó su lengua. Ahora, recuerden el encabezado, habíamos dicho que el toque personal del Mesías es conforme a su voluntad, conforme a sus medios. Él ha decidido la manera que va a obrar. Él ha decidido la manera que va a disponer de su autoridad. Y ahora dígame si este versículo no nos da un cuadro o una foto perfecta de eso. Quizás las personas que lo llevaron esperaban otra cosa. Quizás las personas que llevaron a este sordo tartamudo esperaban que Jesús simplemente diga unas palabras y con eso esta persona quedaba sanada. Y sabemos, hermanos, que unas palabras de Jesús hubieran sido suficientes. Sabemos que con el poder de la palabra de Jesús, Él ha calmado la tormenta, le dijo a la tormenta, enmudece, y la tormenta enmudeció. Jesús no necesitó valerse de nada más que el poder de su palabra, pero esta ocasión es distinta. Y por eso de aquí se desprende el título del sermón, porque es un toque personal. Es evidente que Jesús quiere hacer de este milagro un toque personal. Y esto lo vemos primero porque vemos su primera acción, que es que lo aparta de la gente. Se lo lleva, lo saca del tumulto de la gente, y casi podemos ver a Jesús cómo lo toma de la mano sin transmitir ninguna palabra, posiblemente solo mirándolo fijamente a los ojos, y lo saca de ahí. ¿Para qué estaría cruzando la mente de esta persona? No lo sabemos, no lo dice el texto. Pero posiblemente estaba medio confundido. Quizás tenía esperanza. Quizás volteó a mirar a la gente que lo llevó y le hizo como un gesto. ¿Qué está pasando? No se nos dice. Pero lo que sí nos muestra esto, hermano, es que hay una actitud aquí de Jesús, y voy a usar una palabra que muy pocas veces la usamos, y no sé si no la usamos de manera intencional o es que no lo pensamos, pero lo que nos muestra este texto es la ternura de Jesús. Lo tierno que actúa Jesús ante esta circunstancia. Y creo que eso es exactamente lo que Marcos a través de esta línea nos está dejando ver. Y como habíamos dicho, creo que este milagro marcó el corazón del apóstol Pedro de tal manera que le dice a Marcos, oye, esta historia la debes incluir. No nos dice que eso es lo que le dijo, pero podemos deducir que fue así. Este cuadro de ternura de Jesús tiene que traer a la mente de Pedro la manera en cómo Jesús actuó con él cuando lo restaura después que él lo ha traicionado. Así de manera personal Jesús va y busca a Pedro y lo restaura. Así que en este escenario
Pedro puede estar viendo una gran realidad espiritual que ha sucedido en su vida. Pero no solo en la vida del apóstol Pedro, pero también en nuestra vida, hermanos. En la vida de cada uno de nosotros, porque es la misma manera como el Señor Jesús ha venido a nuestra vida. Es la misma manera como el Señor Jesús nos ha tomado de la mano. Hermano, póngase a pensar en eso. ¿De dónde fue que te sacó el Señor? ¿De la confusión? ¿De una multitud de personas? ¿De la manera como andábamos? Y de una manera tierna y personal. Él nos ha tomado de la mano y nos ha sacado de ahí. Nosotros vemos el cuadro del buen pastor, ¿verdad? Que está ahí en la ventana esa. Pero eso es lo que refleja ese cuadro del buen pastor. Que él ha ido a buscar a la oveja que estaba perdida. Y nos ha tomado entre sus brazos. Y nos carga entre sus brazos como el buen pastor lo hace con la oveja. Él ha sido quien nos ha agarrado de la mano y nos ha traído hacia Él. Porque nuestro Señor es un Señor personal. Nos ministra personalmente, nos pastorea personalmente. Y ese es el modelo que Él mismo le está mostrando ahora a sus discípulos. Nosotros conocemos el eslogan, ¿no? Un pastor huele a oveja. Y vaya que el Señor olía oveja. Así que en ese momento el Señor Jesús también les está dando un modelo a sus discípulos de lo que es un ministerio persona a persona. Porque las personas son el ministerio, hermano. No las estructuras dentro de la iglesia. No los eventos de la iglesia. Por eso, hermano, la urgencia entre nosotros de que haya una pluralidad de ancianos para que cada necesidad de la iglesia no pase desapercibida. Pero también ovejas que se dejen pastorear. Ovejas dóciles. Así que resulta asombroso cómo en unas pocas líneas podemos observar este cuadro hermoso. Y hasta ahí podríamos decir, bueno, está bien, no hay nada más allá que llame la atención, salvo la lección que están llevando a cabo los discípulos, la ternura del Señor Jesús para con esta persona. Es la ternura que debemos demostrar cuando ministramos a otros. Pero aquí viene la parte que debió dejar a todos boquiabiertos. Dice, metió los dedos en la oreja de él y escupiendo tocó su lengua. Y hasta ahí alguien podría haber dicho, ok, Señor, ya, yo sé que tú eres un Dios personal, pero esto cruzó la línea. Yo sé que tienes tu método, pero quizás está siendo un poco exagerado, ¿no? De seguro, más que uno pudo haber pensado así. El mismo sordo tartamudo no pudo decir nada, ¿no? No voy a tratar de decir lo que él pudo haber dicho, pero debió estar pensando eso. Algunos comentaristas dicen que el Señor Jesús hace esto para mostrarle de una manera, por medio de señas, que Él está en control de todo. Dicen que este es el primer caso de lenguaje por señas. Y puede ser que haya verdad en eso. Que de manera física y gráfica le está dejando ver que Él tiene el poder para sanarlo. Lo que yo creo que realmente está pasando aquí, lo que nos muestra el pasaje, es un principio que no debemos olvidar. Jesús no obra conforme a nuestros modelos o conforme a nuestros métodos, ni conforme a nuestro antojo. Porque ¿a quién se le hubiera ocurrido, hermanos, escupir la lengua de este tartamudo y meterle los dedos en la oreja? A ninguno. Ahora, como dije, desgraciadamente hay muchas personas que quieren imitar esto. El principio que se desprende de esta escena es que Jesús obra conforme a sus propios métodos. Ahora, incómodos para muchos. Incómodos para muchos. Y déjenme darle un ejemplo. Un esposo o una esposa ruegan con fe por su matrimonio que está quebrado. El Señor responde. Y responde dándoles oportunidades preciosas para que se sirvan mutuamente. Para que sirva a su cónyuge. Oportunidades preciosas para ejercer el perdón, la gracia, la misericordia, la paciencia, la bondad, etc.
este esposo o esta esposa no esperaban que su oración fuera contestada así. Y es que no hemos entendido, hermanos, que los métodos del Señor no son nuestros métodos. Creo que este esposo o esta esposa esperaba que su cónyuge viniera corriendo y le diga: mi amor, eres tú el príncipe y la lotería que me gané sin haberla jugado. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces hubiera volteado el esposo, hubiera dicho: gracias, Señor, contestaste mi oración. Déjame darte otro ejemplo. Un creyente que le pide madurez al Señor y crecer en servicio. Señor, ayúdame a madurar. Ayúdame a crecer en el servicio. Y el Señor levanta un hermano difícil, quejón. No estoy mirando a nadie en particular, hermano. Estoy mirando para el techo. Qué gran oportunidad para que esta persona crezca en madurez. Qué gran oportunidad para que esta persona crezca en servicio. Señor, pero no has contestado mi oración. Sí, el Señor contestó tu oración, sino que Él no contesta conforme a como tú quieres. ¿Qué tal aquel creyente que dice: Señor, ayúdame a depender más de ti, ayúdame a no depender de mis fuerzas? Y el Señor permite circunstancias en nuestra vida para efectivamente crecer en eso, pero nos vemos queriendo controlar cada situación. ¿Se dan cuenta, hermanos, que los métodos del Señor no son nuestros métodos? La palabra dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice la palabra. Y el Señor dice eso en el libro de Jeremías, mientras que le revelaba a Jeremías que el pueblo iba a ser llevado al cautiverio por 70 años y que él después levantaría a Ciro para su libertad. Así que a través de toda la Escritura podemos ver cómo el Señor usa métodos poco convencionales para traernos a la verdad del Evangelio y para ayudarnos a madurar. Y así podríamos ilustrar esto de muchas maneras. El Señor ha usado circunstancias muchas veces dolorosas para hacernos ver las consecuencias de vivir en un mundo de pecado y la libertad que solo hallamos en Cristo por medio de la fe y el arrepentimiento. Ahora déjame preguntarte: ¿qué métodos el Señor está usando hoy en tu vida para el avance de sus propósitos en los cuales te encuentras luchando? Dice: no, Señor, yo sé que te he pedido esto, pero no es así como yo quiero. John Newton, aquel que en el siglo XVIII escribiera el himno Gracia Sorprendente o Amazing Grace, escribió un himno que a mí me conmueve y nos permite ver lo que estamos hablando aquí. Y permítame citarles algunas líneas. Dice: le pedí al Señor crecer en la fe, en el amor y en toda gracia. Le pedí al Señor que me dejase saber más de su salvación y que me permitiera buscar más fervientemente su rostro. En lugar de esto, me hizo sentir los males ocultos de mi corazón. Señor, exclamé, ¿por qué es esto? De manera temblorosa. Y el Señor me respondió: estas pruebas internas las empleo para que veas tu yo y para que veas tu orgullo y para librarte de él y para romper tus planes de gozo terrenal para que puedas encontrar tu todo en mí. Wow, hermanos. El Señor va a obrar, pero va a obrar conforme a como Él tiene dispuesto, a como Él tiene planeado. ¿Para qué? Y ahora sí podemos aplicar Romanos 8:28, ¿no? Para que todas estas cosas juntas cooperen para bien. ¿Para qué? Para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Él no va a obrar como nosotros queremos que Él obre. Él obra según su soberanía, a su manera, para sus propósitos. Miren el versículo 34. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata. Es decir, sea abierto. Dice que levanta los ojos al cielo y posiblemente una manera de indicarle a esta persona que es sorda que Dios estaba a punto de hacer un milagro en él. Y gime.
Y ese es uno de esos momentos en donde los narradores bíblicos nos muestran el corazón de nuestro Señor. Este gemir nos deja ver el dolor profundo desde las entrañas de Jesús al ver el sufrimiento de esta persona, consecuencia de vivir en un mundo caído y maldito por el pecado. Aquel que había sido creado a su imagen y semejanza, sufriendo por la maldición del pecado. Este gemir nos deja ver mucho del corazón de nuestro Señor. Nos muestra la compasión de Jesús para con aquellos que Él ha venido a salvar. La misma compasión que Él ha sentido por ti en el momento que te salvó. La misma compasión que Él ha sentido por mí en el momento que me salvó. A veces vemos nuestra salvación, hermanos, como un acto mecánico y muy lejano. Sí, fue un suceso por ahí. Pero aquí Marcos nos muestra el corazón tierno y compasivo de nuestro Señor. Que al encontrarnos viviendo las consecuencias de un mundo caído, de un mundo lleno de pecado y viviendo las consecuencias de nuestro propio pecado, en medio de todo eso muestra su compasión y su ternura y el gran amor con que nos amó, aun cuando éramos sus enemigos. Y por medio de ese amor nos salva. No por nada que hayamos hecho nosotros, no por algo que yo haya conseguido, no porque yo era menos malo que el que está al lado mío, sino por su amor que es eterno. Y es ese mismo amor que nos sostiene, hermanos. Es por ese mismo amor que el Señor permite que podamos ver que Él va a obrar en nuestra vida conforme a su voluntad y conforme a sus métodos. Dice que después de haber levantado los ojos, después de este gemido, dijo: Éfata, sé abierto. Y dice que al momento fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Al momento, al instante, ante la palabra de autoridad de Jesús, el resultado es inmediato. Los oídos de este sordo quedaron completamente abiertos. Por medio de la palabra de Jesús, ahora esta persona que tenía este impedimento, ahora podía escuchar las palabras de aquel que lo sanó. Y ahora es importante que notemos que Marcos nos da las características puntuales de lo que estaba pasando con esta persona. Primero, sus oídos fueron abiertos. La ligadura de su lengua se desató. O sea que él ahora podía decir las cosas que antes no podía decir. Lo que antes solamente podía balbucear, ahora él las podía decir claramente. Es ese mismo poder, hermano, esa misma autoridad de la palabra de Jesús que destapó nuestros oídos ante la proclamación del Evangelio. Pero no solo eso, sino que ahora ha desatado la ligadura de nuestra lengua para poder compartir aquel nombre que es sobre todo nombre. Ahora podemos hablar bien. ¿Cómo que hablar bien? Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo, ni en mi más remota imaginación, hace unos años atrás, algún día pensé que yo podía compartir a Jesús. Si ustedes me hubieran conocido hace 20 años atrás, estoy seguro que ustedes hubieran pensado que estaba a punto de que me maten o cualquier cosa. Este obrar de Jesús, hermano, es magnífico. Porque este hablar bien incluye que tu vida no es la misma ya de antes. Y así como yo nunca pensé que jamás en mi vida, ni en mi más remota imaginación, algún día yo podría decir: sí, yo creo en Jesús. Así ha sucedido con cada uno de nosotros. Este hablar bien nos habla de esa transformación radical que hemos experimentado por medio del nuevo nacimiento. Ese hablar bien nos habla de que nadie que tiene un encuentro con Jesús queda de la misma manera como Jesús lo encontró. Eso es imposible.
Decir, yo conozco a Jesús y sigue siendo la misma persona como Él llegó a tu vida, o si es que llegó a tu vida, eso no existe. Tú no puedes decir que conoces a Jesús y aún ser dominado por aquella forma de vivir con la cual siempre has vivido. Ese hablar bien nos deja ver este cambio radical que no ha sido hecho por nosotros, sino que ha sido producido por Él. Y por eso Pablo dice, ahora somos nuevas criaturas, ¿verdad? Si efectivamente estás en Cristo, nueva criatura somos, dice. Ya las cosas viejas pasaron. Y quiero que recordemos, hermanos, nuestras vidas sin Cristo. Cuando lo que buscábamos era darle placer a nuestra carne. Y ojo, cuando hablo de darle placer a nuestra carne, no estoy hablando de pecados grotescos, porque tú puedes ser una persona muy moral, muy buena. Pero lo que al final buscamos es dar satisfacción a nuestro corazón. Simplemente lo disfrazamos por medio de moralismo. Puedes ver cómo tu vida ha sido transformada. Puedes ver de qué manera tus conversaciones han sido transformadas. Puedes contemplar eso en tu vida. En un tiempo atados por el pecado y ahora se nos ha concedido la libertad de poder hablar de aquel que nos habló, de que nos salvó. Ahora hablamos bien. Por medio de este texto también puede venir a nuestra mente lo que Pablo escribiera a la iglesia de Roma. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Jesucristo. Pero en la misma epístola, Pablo dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y el Señor Jesús ahora nos ha concedido por medio de la proclamación del Evangelio, por medio del cual Él sigue pronunciando esta palabra éfata, porque es el medio que Él usa para destapar aquellos oídos que están sordos ante su palabra. Ahora hemos sido comisionados, hermanos, a poder proclamar el Evangelio. En algún tiempo viviendo para nosotros, ahora viviendo para aquel que nos ha salvado. Pronunciar bien las palabras. Este hablar bien implica que ahora Él se ha vuelto un testigo de lo que el Señor ha hecho por Él. Este hablar bien implica que ahora Él le da la gloria a Dios. Dice que Jesús le manda que no le dijesen nada a nadie, versículo 36. Pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Dijimos que el toque personal del Mesías era conforme a su voluntad, conforme a sus métodos, pero también dijimos que es para la gloria del Padre. Y eso es lo que vemos aquí. Era imposible para ellos quedarse callados. ¿Cómo no testificar de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida? ¿Cómo no testificar para este tartamudo, decirle a la gente lo que el Señor ha hecho en la vida de él? Ahora él proclamaba lo que el Señor había hecho. Ahora, ya el Señor en otras ocasiones ha mandado a que se queden callados por el hecho de que la multitud lo buscaba para coronarlo como rey. Pero no como un rey que efectivamente había venido a reinar en los corazones, sino para los propósitos egoístas de la persona. Por eso él le manda que se calle. Pero tanto era el asombro, no solamente del tartamudo, sino de todos, que no pudieron evitar divulgar lo que ellos habían visto. Y todos comenzaron a decir, todo bien lo ha hecho. Bien lo ha hecho todo, dice que comenzaron a decir. Hace oír a los sordos y a los mudos hablar. Y quizás ellos mismos no entendían las palabras que estaban pronunciando. Miren lo que dice Isaías 35, versículos 5 y 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esta palabra tartamudo que aparece en el pasaje que hemos leído, solo se dice una sola vez más en la Biblia. En la traducción al griego, que es la Septuaginta, y es en este pasaje.
Así que cuando ellos dicen, cuando esta multitud estaba dando crédito a que Jesús lo ha hecho todo bien, lo ha hecho todo perfecto, no ha hecho nada a medias, es porque Él está cumpliendo todas aquellas profecías que apuntaban al Mesías que había de venir. Y podemos reflexionar en nuestra salvación con esta simple frase: bien lo ha hecho todo. Él no nos ha salvado a medias. ¿Qué crees tú que te falta en tu salvación? Absolutamente nada. Él no nos ha salvado y nos ha dejado nuestras expensas. Él nos ha salvado y nos ha dado su Espíritu, para que, como dice Pablo en Filipenses, sepamos que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pero en ese hasta el día de Cristo, hermano, es necesario que pasemos por los métodos que Él ha dispuesto para perfeccionarnos. ¿Estás orando por tu matrimonio? No pierdas de vista las oportunidades perfectas que el Señor te da para servir en tu matrimonio. ¿Estás orando por madurez? ¿Estás orando por servir a la iglesia? No pierdas de vista aquellas cosas que el Señor permite en tu vida para tu madurez y para tu servicio de una manera más excelente. Bien lo ha hecho todo. Nuestra salvación es una obra completa, llevada a cabo de principio a fin por aquel que tiene toda autoridad. Y hermanos, mantengamos viva en nuestra mente aquella memoria del día que recibimos el toque personal del Mesías. Y no estoy hablando de un asunto místico, hermanos. Estoy hablando de aquel día, aquel momento o aquella etapa en tu vida en la cual pasaste de ser una persona con sordera espiritual a escuchar por medio de la declaración del Evangelio la voz de aquel que llama a sus ovejas nombre por nombre. Aquel día que Jesús de manera personal y tierna nos sacó de la multitud de las personas, nos sacó de la confusión, nos sacó de la muerte, abrió nuestros oídos y nos trajo a salvación. Hermano, eso debe ser el gran gozo en la vida de nosotros. Pero también nos es necesario reconocer que los métodos que el Señor usa para cumplir sus propósitos en nuestra vida no son conformes a nuestros planes. No se conforman a las ideas que nosotros tenemos. Pero no dejemos pasar por alto las oportunidades que Él nos da para día a día someternos a su autoridad, día a día someternos al plan que Él tiene para nuestra vida. Él es soberano y no nos soltará de su mano. Y no nos olvidemos del gran encargo que Él nos ha dejado, que habiendo sido liberados, habiendo sido nuestra lengua desatada, y de que ahora podemos proclamar el Evangelio, lo hagamos a cuya persona tengamos la oportunidad de hacerlo. Y sigamos el modelo de Jesús que nos ha mostrado ministrar de una manera personal. Ahora me pregunto si entre los que están aquí, de lo que hemos hablado hoy, para ti tiene sentido o no. Me pregunto si tú que estás aquí y has escuchado estas palabras puedes reconocer: Señor, yo era aquel sordo y hoy entiendo. Hoy tu palabra me ha sido clara. Me pregunto si tú que estás aquí puedes decirle al Señor: Señor, yo ahora con toda libertad te puedo confesar mis pecados. Yo hoy puedo reconocer que he vivido solo para los placeres de mi corazón. Y hoy deposito mi fe en tu Hijo Cristo. Hoy deposito mi fe en su obra perfecta, mi confianza plena en Él. Espero que sea así el día de hoy, que sea día de salvación para ti, que te encuentras aquí y que no conoces a Cristo. Oremos. Señor, qué manera tan gráfica de mostrarnos tu ternura y lo personal que tú has sido, Señor, el día que nos salvaste. Sí, Señor, esta es una historia real. Es una historia narrada, Señor, por Marcos, que quedará, Señor, por siempre en nuestra memoria.
pero que nos apunta a una realidad espiritual, Señor, que sin el poder de tu palabra seguiríamos sordos, Señor, espiritualmente. Que si tú, Señor, habernos tomado de la mano, sin tú habernos sacado, Señor, de aquella multitud, de aquella confusión, seguiríamos perdidos. Sí, Señor, lo has hecho y lo sigues haciendo por métodos poco convencionales. Tú permites pruebas para ese fin. Ayúdanos, Señor, a no dejar pasar de largo aquellas cosas que tú permites en nuestra vida para nuestro crecimiento. Ayúdanos, Señor, a aplicar esta palabra a nuestra vida, Señor. Que no nos olvidemos también que estamos ordenados a ministrarnos, Señor, de una manera personal. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.